Hoy vamos a hablar sobre el cuento policial. El policial clásico apareció en el siglo XIX a través del autor estadounidense Edgar Allan Poe, pero quien logró popularizar el género fue el inglés Arthur Conan Doyle, presentando en sus novelas al famoso detective Sherlock Holmes. En esa época la gente podía acceder a este tipo de historias a través de revistas o en ediciones económicas. Tan amplia fue la difusión entre el público que el género llegó a considerarse como literatura popular. Este tipo de relato se caracteriza por presentar un enigma y describir el proceso de investigación. Y aun cuando se lo denomine cuento policial, la policía no está presente, sino que quien se encarga de resolver el enigma es un detective aficionado. Él es un personaje encargado de establecer el orden en un mundo amenazado por enigmas, sin explicación aparentes. Es además un personaje inteligente, analítico y observador. Para él, el caso se presenta como un desafío. No saldrá a las calles a perseguir a nadie, sino que escuchará testimonios y examinará el lugar de los hechos buscando indicios. Algo interesante de este tipo de relatos es que necesita un lector que preste atención a los detalles, ate cabos y deduzca hechos que no se dicen de manera explícita, ya que es un juego intelectual entre el autor y el lector. La solución nunca está afuera, sino que siempre está dentro del relato. Por eso, tanto el detective como el lector deberán leer pistas, distinguir huellas y unir los indicios con inteligencia. Además, en la novela policíaca el detective nunca fracasa. Nunca se hablan de crímenes perfectos. A finales de 1929 se produce en Estados Unidos una crisis económica sin precedentes que da lugar a la mafia, al crimen organizado, a la corrupción, a la pobreza y a la marginalidad. Los escritores de esa época entonces se alejan del policial clásico para empezar a narrar historias que denuncian y reflejan la realidad en la que viven. Estas historias están plagadas de crimen, de acción y de una narrativa más realista. El objetivo ya no es resolver el enigma, sino atrapar al criminal. Y el encargado de resolver el crimen suele ser o un detective privado o un policía retirado, que se caracteriza por ser un personaje solitario, escaso de dinero o con alguna adicción, desencantado de la vida, que conoce el submundo del crimen, arriesga su vida e incluso se involucra y se mezcla con los delincuentes, dejando en evidencia la sociedad que lo rodea. Además, no duda en recurrir a la violencia y por esto mismo siempre se encuentra al borde de la legalidad. Otra característica es que aparecen otros puntos de vista en estos relatos. Ya no se narra desde el punto de vista solamente del detective, sino que también se puede narrar desde el punto de vista del asesino o criminal o desde el punto de vista de la víctima. El cuento policial surge en la Argentina de la mano del autor Paul Grousac con su relato La pesquisa a finales del siglo XIX, respetando los modelos clásicos del policial extranjero. Sin embargo, recién para 1930 es cuando el género comienza a tomar popularidad en el país, y para la década de 1940 los autores empiezan a adaptar el género añadiéndole elementos propios de nuestro país, cambiando así no solamente los escenarios en donde se narran los hechos, sino también cambian la figura del detective por la figura del comisario, quien utiliza su experiencia y las pistas para resolver el caso, que casi siempre ocurren en un cuarto cerrado. Estos elementos los podemos ver en cuentos y relatos de autores como Borges, Bioy Casares o Roberto Art y muchos otros. Hoy lo que vamos a hacer es leer el cuento El misterio de los tres sobretodos de este último autor. ¿Qué les parece si resolvemos el misterio juntos?